Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16, nos dice así: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Pablo, refiriéndose a los corintios, en darnos a entender, darnos a saber de que nosotros tenemos algo mucho más maravilloso de lo que es aquellas capacidades en las cuales se pueden distinguir en lo que tiene que ver con lo que es la capacidad mental o la capacidad intelectual o la capacidad de poder adquirir información en maneras en las cuales solamente o se pueden adquirir algunas solamente a través de la capacidad de poder retener información, dependiendo de esto de lo que se estuviese estudiando o aquello en lo cual esté interesado. Y también entre aquello en lo cual automáticamente se acumula como información a través de los medios en los cuales se desarrolla y se expone a ser influenciado por todas aquellas cosas en las cuales se esté rodeando, ya sea familia, ya sea la comunidad o cualquier otro tipo de influencia en la cual se exponga. Por ejemplo, en el versículo 14 menciona diciendo: el hombre animal no percibe las cosas que son del espíritu. Entonces hay una diferencia entre lo que menciona como el hombre animal en no poder percibir las cosas que son de Dios. Entonces, para que nosotros podamos percibir lo que es de Dios, Pablo nos confirma aquí nosotros que lo vamos a poder hacer porque tenemos o hemos adquirido la mente de Cristo, la mente de nuestro Señor. Porque al que quiere entender lo que es de Dios, le es locura. Es muy difícil que lo pueda entender. Por eso menciona el mismo versículo 14, porque las cosas que son del Espíritu de Dios, el hombre animal no las puede percibir, porque le es una locura. Y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Pero ya entonces a nosotros se nos dice que las vamos a poder percibir y las vamos a poder entender, porque estamos bajo la guianza y la dirección de la influencia del conocimiento de nuestro Señor Jesús. O sea, tenemos la mente de Cristo el Señor. Es lo que menciona Pablo a los corintios. Entonces, ¿qué podemos nosotros señalar o qué es lo que nos dice en cuestión de qué es mente, qué es en sí la mente? Como seres humanos, todos tenemos mente y eso debemos nosotros de entenderlo, ¿ok? Pero no todos tenemos mente de Cristo. Pues la mente se le llama aquella porción, algunos pueden llamársele cerebro o otros es lo espiritual, la parte espiritual que no se puede percibir o no se puede examinar con los sentidos naturales ni tampoco con algún tipo de aparato material, o sea, como lo puede ser un microscopio atómico en el cual puede visualizar partículas o bacterias y pueden usarse para poderlos identificar, pero la mente que es espiritual, okay, que a la misma vez es trabaja en una manera maravillosa y vertiginosa con lo que es el cerebro, lo que es materia. Pero decía que la mente es un conjunto de capacidades intelectuales. O sea, conjunto de capacidades intelectuales de alguna persona. La palabra de Dios, o más bien el diccionario, nos da la descripción o la declaración de eso, de que es un conjunto de capacidades intelectuales. Y a la misma vez también la palabra mente en hebreo, que es lev, nos declara también como corazón. Como corazón. Entonces podemos decir que lo que nosotros pensamos
es lo que actuamos. Por ejemplo, cuando la palabra de Dios nos menciona en el capítulo 12, versículo 54 de el libro de Mateo, aquí hay algo importante que nos declara la palabra de nuestro Dios en cuestión de lo que estamos hablando, diciéndonos de esta manera, de que todos, o sea, como especialmente como nosotros como seres humanos, el Señor es el que declara diciéndonos que de la abundancia, no declara aquí de la mente o del cerebro, del conocimiento, no, menciona de algo en lo cual debemos de considerarlo, por cuestión de que se refiere a lo que es el corazón, y nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si de la abundancia del corazón habla la boca, entonces nosotros tenemos que decir, ¿qué es en sí el corazón? Como menciona o nos declara que la mente en hebreo es corazón, también se distingue como lo que es el corazón. Entonces, si es el corazón y de la abundancia del corazón habla la boca, entonces donde acumulamos nosotros información es en la mente, a lo que la misma palabra de Dios llama también corazón. Sabemos que en Mateo capítulo 12, versículo 34 nos dice de esta manera: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar bien siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, no se puede hablar ni actuar bien si el corazón no está influenciado, o sea, si la mente no está influenciado por lo que es lo positivo, o sea, lo que es agradable a nuestro Dios. Y nosotros debemos de fijarnos y entender de que nos es necesario entonces el que nosotros entendamos que tener la mente del Señor Jesús es tener conocimiento, influencia de Dios en nuestras vidas, para que podamos caminar conforme a lo que Dios ha establecido y no caminar solamente conforme a lo que nosotros pensamos o nosotros llegamos a una conclusión de decir esto es como debo de actuar o esta es la manera en la cual yo me debo de comportar, sino que tiene que ser basado a lo que la palabra de Dios nos dicta, porque si no es así, entonces estamos caminando no bajo la influencia de la mente del Señor, sino bajo nuestra propia influencia. En el capítulo 12, versículo 2 del libro de Romanos nos dice así: y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pues aquí menciona la expresión de la renovación de nuestro entendimiento. Decíamos que entender está basado a una acumulación de información que cada individuo, cada persona tiene. Entonces, esa acumulación de información lo va a capacitar para poder entender cierto tipo de cosas dependiendo lo que él quiera saber. Y cuando se trata de lo que es la palabra de nuestro Dios, de entender los misterios de Dios, es necesario que nosotros tengamos la mente de Cristo, o sea, que nuestro entendimiento sea renovado, sea cambiado por la unción de Dios, por el poder de nuestro Dios. Porque aún en los apóstoles le preguntan al Señor diciendo, ¿por qué les hablas a ellos con parábolas? No porque ellos no tenían entendimiento para no poder entender, sino que no podían entender lo que es de Dios, que entendiesen. Y solamente lo que es de Dios se puede entender bajo la renovación de su espíritu en nuestro entendimiento, para luego así ser posesionados por la mente de Cristo Jesús, por la mente del Señor. Aún el mismo Señor declara diciendo en cuestión del entendimiento, alabando al Padre porque escondió estos tesoros de los sabios y entendidos, y se los ha revelado a los pequeños, porque los pequeñitos son los que han sido cambiados y transformados, renovados por el poder maravilloso de la palabra de nuestro Dios. Entonces,
sino si somos renovados, somos cambiados, vamos a poder entonces declarar y entender que tenemos la mente del Señor Jesús. El acto de saber se acumula con lo que en lo que te vas exponiendo. Si ponemos como ejemplos, cuando a alguien le gusta el deporte, por lo regular se junta con deportistas y a la misma vez sus pláticas van a ser continuas solamente de deporte. Así también nosotros, cuanto más nos influenciamos a lo que es de Dios, no solamente vamos a hablar lo que es de Dios, pero vamos a actuar conforme a lo que a Dios le agrada. Porque también tenemos que fijarnos que la palabra de Dios también declara en diferentes formas, diferentes maneras, de la importancia de nosotros actuar conforme, o sea, no actuar conforme a las obras del mundo, porque el que tiene la mente de Dios está liberado de deseo de actuar conforme a las obras del mundo, porque también hay una sabiduría que la palabra de nuestro Dios, o sea, una acumulación de información, de conocimiento, de entendimiento, pero que no está conforme o no va conforme a lo que Dios establece, o sea, conforme a lo que a Dios, a nuestro Dios, le agrada, pero es conocimiento, es acumulación, es intelectualidad. Y lo menciona en Santiago capítulo 3 y versículo 15 nos dice así, o sea, del versículo 14 nos dice: pero si tenéis envidia amarga y contención en vuestros corazones, no os gloriéis ni seáis mentirosos contra la verdad. Que esta sabiduría, o sea, acumulación de información, el acto del saber, sabiduría, no es lo que desciende de lo alto, sino terrena, animal y diabólica. Entonces, podemos tener muchísimo conocimiento de muchísimas cosas y no entender lo que es de Dios. Estar completamente ignorantes de lo que es de Dios, y aún no solamente, aún también convirtiéndonos en enemigos de lo que es de Dios. Y no conviene que nosotros seamos enemigos de lo que es de Dios. Y sin embargo, miramos esta actitud en contra de lo que es de Dios a través de los sabios y de los entendidos. ¿Por qué? No porque ellos no tengan mente, sí tienen mente, pero no tienen la mente de Cristo. O sea, no pueden entender ni captar, mucho menos vivir conforme a lo que Dios ha establecido en la palabra, en su misma palabra, por una razón muy importante: les es locura. Y creo que a nosotros nos debe de motivar y de impulsar para que no caminemos conforme a lo que el mundo camina, conforme a lo que nosotros podemos mirar continuamente, sino caminar conforme a la guianza y la dirección de la palabra de nuestro Dios, porque aquí hay bendición, aquí hay cosas maravillosas en las cuales no se pueden entender con las cosas que son de el mundo. Si nos fijamos, en Santiago menciona que esta sabiduría no es terrena, esta sabiduría no es de lo alto, sino que es terrena, es animal y es diabólica. Y en Eclesiastés capítulo 3, versículo 18 nos dice así: dije en mi corazón, en orden a la condición de los hijos de los hombres, que Dios los probaría, para que así echaran de ver ellos mismos que son semejantes a las bestias. Ahora, si nos fijamos, las bestias tienen capacidad, tienen cierto tipo de inteligencia, de capacidad, aún de memorización. Pero el ser humano se distingue sobre toda la creación del reino animal. Pero en cuestión de medir y hacer la diferencia entre el que está sin la mente de Cristo y el que está con la mente de Cristo, el que está sin la mente de Cristo, nos menciona el apóstol Pedro, que estos se corrompen como bestias brutas. En primera de Pedro capítulo 2, versículo 12, se corrompen como bestias brutas, y las bestias pues son también animales. Aún también Job menciona en el capítulo 18, versículo 3, que el hombre
está tenido por bestias, porque son corruptos de entendimiento. El ser humano, cuando el ser humano está corrupto de entendimiento, se corrompe como bestias brutas. Y aún también Timoteo da esta declaración en su primera carta, en el capítulo 3, del versículo 3 al 5, habla también la declaración de hombres corruptos de entendimiento. ¿Por qué son corruptos de entendimiento? Porque son tenidos por bestias, o sea, son como bestias. No se pueden ellos comportar o actuar conforme a lo que Dios establece en su bendita palabra, porque les es locura, no la pueden entender. Entonces, ¿qué tan importante es que nosotros nos fijemos de que estemos influenciados no solamente por capacidades intelectuales que sean terrenas, sino que estén basadas a lo que es la mente de Cristo el Señor, a lo que es lo que Dios anhela y desea de cada uno de nosotros, porque en la mente de Cristo es no solamente acumulación de información, sino también está el sentir que hubo en el Señor Jesús, y es fortaleza, poder para actuar conforme a lo que Dios demanda y quiere de nosotros en su bendita palabra. Por ejemplo, solamente con entendimiento humano, con conocimiento humano, pero sin la unción de Dios, nunca podríamos nosotros actuar conforme a lo que Dios nos dice. Por ejemplo, el Señor nos dice, bendecir y no maldigáis. No se puede hacer bendecir a alguien y no maldecirlo cuando aquel te ofendió o aquel te hizo o actuó en una manera destructiva o en una manera en la cual te dañó tanto que es imposible aún perdonarlo, mucho menos bendecirlo. El mismo Señor nos dice que no se puede hacer sin la mente de Cristo. Es si tu enemigo te pidiere de comer, te pidiere de beber, bueno, no se lo vamos a negar. Dale. Pero se puede hacer con mente humana, con conocimiento humano. Es imposible. Necesitamos unción de Dios, conocimiento en la palabra de nuestro Dios, influencia de Dios en nuestras vidas, para que entonces podamos vivir conforme a lo que Dios estableció y poder así declarar que estamos influenciados por la mente de Cristo el Señor. En Romanos capítulo 1, también versículo 18, menciona de aquellos de los cuales detienen la verdad con injusticia. Injusticia, la ira de Dios está sobre aquellos que detienen con injusticia la verdad de nuestro Dios. Porque es una injusticia que detiene la verdad. Porque no quieren que se entre al conocimiento de lo que Dios ha establecido. Entonces vamos cada uno a esforzarnos y poder cada uno de nosotros demandar a nuestro Dios que nos dé su mente. Por eso menciona aún Santiago diciendo, si alguno es falto de sabiduría, demándesela a Dios y no zaire, y Él los dará en abundancia. Y no solamente sabiduría en cuestión de entender misterios o declaraciones en la palabra de nuestro Dios, en aquellos que son en los simbolismos que hay en la palabra. No es eso en sí. El propósito primordial de que nosotros tengamos la mente de Cristo es para que tengamos conocimiento, virtud de Dios en nuestras vidas, para vivir conforme al dechado del Maestro, para vivir conforme a lo que el Señor Jesús nos dejó como ejemplo en su palabra de Dios, y vivir conforme a como Él vivió y conforme a los ejemplos que tenemos en los hombres de Dios que Él llamó y ha llamado en el transcurso de las edades, viviendo solamente para Dios, honrando a Dios, agradando a Dios en todas aquellas cosas en las cuales de Dios se les ha sido encomendado. En Primera de Corintios, en el capítulo 1, versículo 30, nos dice así. Menciona, mas de Él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hechos por Dios sabiduría y justificación y santificación y redención.
mas de Él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. O sea, por Dios se nos ha hecho, renovados por el Espíritu, se nos ha hecho sabiduría, porque ahora tenemos la mente de Cristo el Señor. Tenemos la mente del Señor Jesús, para que también podamos caminar conforme a lo que Él mismo, el mismo apóstol Pablo declara y nos menciona que debemos nosotros actuar y hacer, no conforme a lo que nosotros pensamos o queramos, sino más bien conforme a lo que Él mismo declara en su palabra. Filipenses capítulo 2, versículo 3 nos dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad, estimándonos inferiores los unos a los otros, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Si tenemos el sentir que hubo en Cristo Jesús, vamos a actuar conforme a lo que Dios nos ordena en su bendita palabra de nuestro Dios, conforme a lo que el mismo Señor declara en el Sermón del Monte. Y así podemos nosotros declararnos de que tenemos la mente de Cristo, de que no andamos con conocimiento, con sabiduría, con capacidades intelectuales para poder adquirir éxitos aquí, poder sobresalir, tener alguna capacidad o algún académica para que nosotros nos distingamos en muchas áreas. Y no quiero decir que no es necesario y que no debemos de adquirir conocimiento, el que es doctor, que sea doctor, el que es abogado, sea abogado, pero entre todas aquellas profesiones que se distinguen como de personas intelectuales, no hay nada más excelente y maravilloso que nos preocupemos de que nosotros caminemos bajo la influencia de la mente de Cristo para poder vivir conforme al dechado de la palabra de nuestro Dios. Y así en aquel día poder nosotros recibir la corona incorruptible que Dios ha guardado para todos aquellos que le aman. Y no se puede amar si no está la influencia de Cristo Jesús en nuestras vidas.